El Museo Guggenheim de Bilbao fue construido por Frank Gehry entre 1992 y 1997, luego de un pedido del gobierno vasco para crear una atracción cultural para atraer turistas a la ciudad de Bilbao. Hablaremos sobre el contexto histórico del edificio y luego sobre su proceso constructivo. El Guggenheim tiene sus raíces en el expresionismo alemán de los años 1920, donde se empieza a ver formas más orgánicas, como en la Torre Einstein que se ve aquí. Sin embargo, surge también de la dicotomía entre lo funcional, la máquina para habitar racionalmente pensada, como se ve en este edificio de Le Corbusier, y la acción poética y expresionista. En este otro edificio de Le Corbusier se ve esa dicotomía, el caos versus el orden, lo poético versus lo racional, lo funcional versus la expresión. Luego, se ve cómo varios edificios cumplían estas características y se volvieron emblemas de ciudades y países, como el Guggenheim en Nueva York, de Frank Lloyd Wright, el aeropuerto de Nueva York, de Aerosaarinen, donde la forma evoca el vuelo de los pájaros, o la Filarmónica de Berlín, de Hans Scharoun, donde la forma de los palcos busca congregar a todos en torno a la música, o la Ópera de Sydney, donde el movimiento de los veleros logra inspirar un edificio que irrumpe en la ciudad tradicional y se vuelve un símbolo de un país. Gehry logró todo esto en el Guggenheim de Bilbao, donde establece el símbolo de una ciudad, al colocar un edificio ajeno a todo lo que había antes y con formas que evocan distintos sentimientos y emociones. Por otro lado, en su época se puso de moda ver el caos como algo que inspira la forma de los edificios, como en este edificio de Peter Eisman, o este otro de Daniel Libeskind, donde la catástrofe es lo que inspira las formas tan extrañas de los edificios. En el Guggenheim de Bilbao pasa lo mismo. Las formas nos recuerdan un accidente, algo que fue aplaudido por muchos pero rechazado por otros, ya que decían que los arquitectos debían solucionar catástrofes reales, no inventarse otras. Un tiempo antes salió la película The Blob, donde una gran masa sin forma se come todo a su paso. Al parecer, esto inspiró muchos edificios, como este centro cultural en Austria, hecho por Peter Cook. El Guggenheim también tenía esto, ya que sus formas se expanden por el espacio como una gran masa sin una forma racional aparente. Sin embargo, la aparición del Guggenheim de Bilbao tiene que ver con las obras anteriores de Frank Gehry, como su propia casa en California, o esta oficina de una agencia de publicidad donde se le añade una escultura de unos binoculares para darle un carácter simbólico al edificio. O este otro, la sala de conciertos de Walt Disney en Los Ángeles, que se empezó mucho antes que el Guggenheim, pero que no se terminó hasta mucho después debido a sus complejas formas. Pero fue este edificio en Barcelona el primero en el que logró las formas que soñaba, al usar un software que permitía calcular y diseñar este tipo de estructuras. Por último, se puede ver cómo el Guggenheim inicia con un dibujo a mano, para luego volverse en una forma mucho más concreta, gracias al uso de un programa llamado CATIA, que era el que se usaba para lograr las formas de los aviones. Gracias a estos avances tecnológicos y a la experimentación en maqueta, se descubrió cómo construir este edificio, algo que el mismo Frank Gehry no tenía tan claro al comienzo y lo que le costó el fracaso y el sobrecosto de varios de sus edificios anteriores, como la sala de conciertos de Disney. Por lo anterior, su construcción fue costosa y difícil. Todo el edificio tiene una estructura solo de metal que se tuerce y gira según las formas deseadas, donde se logra obtener la forma de cada pieza con los programas de computador mencionados. Finalmente, esta estructura fue recubierta con cientos de paneles de titanio y de otros metales, que encierran la estructura y le dan su acabado y apariencia final. El edificio fue un éxito en muchos de los aspectos. Logró que se recogiera la ciudad de Bilbao. Fue un logro ya que se pudo construir la forma tan extraña que tenía y tuvo una influencia muy grande en muchos de los edificios postmodernos posteriores, donde resalta el sueño que quería buscar el arquitecto. Sin embargo, también fue criticado, ya que para algunos sus sobrecostos afectaron las finanzas del gobierno vasco, pero también por representar el sueño de un solo arquitecto que no necesariamente era el sueño de toda la comunidad. Y como muestra esta imagen de la película Jupiter Ascending, puede terminar siendo parte de una pesadilla. No hay duda que este edificio fue más allá, por lo que es una obra representativa de la arquitectura contemporánea.